Continuamos con La Noche. En momentos en que el presidente Juan Manuel Santos realizaba una gira diplomática por Europa, en la que además de gestiones propias de gobierno, siguió buscando respaldo al modelo de paz que negocia con las FARC, el grupo terrorista arreciaba sus ataques en diversas zonas de Colombia contra la fuerza pública, la infraestructura petrolera y vial del país. Nadie se explica este tipo de actuaciones o este tipo de comportamientos, sobre todo de un grupo que aparentemente quiere buscar la paz. Si esa es la forma de buscar la paz, si esa es la forma de buscar apoyo para ese proceso de paz, se equivocan de cabo a rabo. Y aunque el gobierno del presidente Santos ha mantenido la premisa de negociar en medio del conflicto, lo que en teoría significa que nada de lo que sucede en Colombia afectará el curso del proceso de paz en Cuba, no solo algunos sectores políticos creen que las recientes hostilidades de las FARC deben llevar al gobierno a replantear su estrategia de negociación. Desde influyentes tribunas de opinión surgen llamados para que un viraje urgente pueda salvar el proceso de paz, como el que propuso el pasado fin de semana la reconocida columnista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo. La periodista instó a derrumbar lo que a su juicio son mitos creados alrededor de la negociación. ¿Cómo puede ser que no exista diferencia ante las agresiones de las FARC contra la población civil después de 4 años de estar negociando con ellas? ¿Cómo entender que las FARC interactuaron con cientos de víctimas en La Habana y aún sigan produciendo víctimas como en fábrica? ¿Acaso todo fue una farsa? La condición de justificar los ataques porque la negociación está llevándose a cabo en medio del conflicto tampoco tiene ahora sustento, según argumenta la columnista Rueda. Esa condición, aceptable a comienzos de una negociación, se ha convertido 4 años después en una coartada. El mínimo rendimiento inmediato de las conversaciones con las FARC es que atenúen sus agresiones contra la población civil. La solidaridad internacional que ha construido Santos mantiene a las FARC atornilladas a la mesa. Esto lo advierte la influyente columna que cuestiona también que las FARC actúen convencidas de que ya no es posible que el gobierno se pare de la mesa. Por culpa de esta falsa creencia, el gobierno proyecta poseer una tolerancia infinita ante las bestialidades de las FARC. El mismo presidente se puso sobre el cuello la horca del exhibicionismo internacional de un proceso de paz muy crudo. Doctora Marta Lucía Ramírez es candidata presidencial. Propuestas como la del Partido Alianza Verde que ha presentado hoy el senador Antonio Navarro aquí en el programa La Noche, son presentadas en el contexto pues, de un momento bastante difícil que enfrenta esa negociación de ese modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. En ese contexto, doctora Marta Lucía, ¿usted cómo cree que podría llegar a salvarse este proceso dentro del momento en el cual se encuentra inmerso? Pues yo realmente creo que hay que ponerle plazo, que hay que ponerle esas condiciones humanitarias. Lo que dice María Isabel Rueda lo comparto, pero yo iría más allá. No basta con que atenúen las agresiones contra la población civil, hay que pedirles que suspendan de inmediato, para siempre, tanto las agresiones contra la población civil como también los atentados terroristas contra la infraestructura, contra los bienes protegidos y contra los soldados y policías, porque es que han matado, han asesinado soldados y policías que no estaban combatiendo, indefensos, en el suelo, por la espalda, con francotiradores. Luego, yo sí estoy convencida que un compromiso en ese sentido tiene que provenir también de una firmeza mayor por parte del gobierno. Es que una cosa que yo le he criticado a este proceso es que el gobierno les ha sabido decir el primer día, señores, cualquier beneficio de este proceso va a cubrir lo que sucedió en el pasado, pero no los crímenes que siguen cometiendo día tras día. Jefferson, durante el proceso de negociación, cerca de 500 personas de la población civil, entre muertos y heridos por acciones terroristas de las FARC. Más de 650 militares y policías, la mayoría de ellos asesinados en estado de indefensión. Más de 1000 atentados contra la infraestructura. Los bienes protegidos, esto es un tema fundamental del derecho internacional humanitario.
envenenar acueductos, derramar el petróleo en los ríos. Son temas de verdad de muchísima gravedad. Y yo creo que la manera de salvarlo es con un gobierno que les diga nada de lo que suceda de aquí en adelante puede tener ningún tipo de concesión, de beneficio. Los crímenes que tengan 40 años de cárcel tendrán 40 años de cárcel, pero no pueden seguir atacando de esta manera, con terrorismo. Yo ahora oía al ministro del Interior diciendo que estos actos de violencia, por Dios, es que con estos eufemismos es que seguimos dándole licencia a las FARC para cometer terrorismo, porque lo que están haciendo es terrorismo puro y simple. Y eso tiene una connotación adicional. Esto lo que nos muestra es que las acciones terroristas muestran una guerrilla que sin duda está debilitada desde el punto de vista militar y que eso lo que muestra también es que están derrotados políticamente y que no pueden entonces persistir, insistir en mantenerle al pueblo colombiano esta espada de Damocles cuando ellos tienen que reconocer que militarmente y que políticamente, de verdad ellos hace rato perdieron esta batalla. Lo que hay es que buscar una salida que les sirva a ellos, pero que por encima de todo les sirva al país, y para eso creo que el gobierno tiene que tener más voluntad política, más firmeza y mucha más claridad en estas condiciones humanitarias. Senador Antonio Navarro, estamos en un momento difícil de la negociación. Muchos sectores han advertido que esas mismas conversaciones están estancadas en el tema de justicia transicional. ¿Cómo se puede salvar ese proceso? Bueno, la verdad es que allí hay que tomar la decisión. Eso sí o no a una determinada decisión. Ya ha habido tiempo suficiente para que maduren las posibilidades. Aquí no se puede hacer lo que se hacía muchas veces en la historia, se hizo en Colombia, de amnistías, indultos o archivo de los procesos judiciales, que fue lo que hubo en el caso del M-19, pero también en la violencia liberal conservadora, 76 veces en la historia de Colombia. Hoy estamos frente a una situación internacional distinta, nacional distinta, y ya hay que encontrar una fórmula que es la que está en discusión. ¿Va a haber algún tipo de privación de la libertad? ¿En qué condiciones se va a hacer? A eso hay que llegar y hay que... Ya algunos de las FARC han dicho que están dispuestos a considerar una posibilidad de esa naturaleza. Bueno, no hay que darle más vueltas, hay que llegar a la fórmula que sea factible, que le dé estabilidad al proceso hacia adelante, porque si se asume una fórmula del pasado, cualquiera que venga en el futuro va a cambiar las reglas y esto tiene que tener estabilidad. Y creo que por eso, mire, hay una cosa que es muy, muy interesante. Cuando hubo el cese unilateral de las FARC, hubo un desescalamiento. Pero esto, pues, la falta de tensión en la situación alargó las cosas. A mí me parece que esto tiene que estar bajo tensión, para que no sean los tiempos indeterminados, no sean las condiciones las que ¿Y quieran. cuando dice bajo tensión es bajo confrontación? No, bajo tensión es que esto tiene que resultar, porque si no, entonces, claro, voy a decirlo, digamos, coloquialmente, estos señores allá en La Habana bien cómodos, pues no están apurados, no están urgidos de llegar a las conclusiones de este proceso. Esto necesita mecanismos que lo pongan bajo tensión para que se puedan producir resultados. Ex candidata presidencial Marta Lucía, ¿cuál es su opinión? Plantea el senador Antonio Navarro que, bueno, de alguna manera hay que aplicarle tensión a este proceso, teniendo en cuenta que pasa el tiempo, ya llevamos más de 31 meses y aún no hay un acuerdo final. Sí, estoy completamente de acuerdo con el senador Navarro, pero fíjese, yo creo que ha habido muchas propuestas de distintos sectores a las que el gobierno creo que ha hecho oídos sordos. Por ejemplo, en el tema de la justicia. En mi caso, hemos enviado al presidente documentos proponiéndole tribunales mixtos. Esta es una fórmula que ha tenido antecedentes en Sierra Leona, por ejemplo, en Camboya. Hemos propuesto que haya una pena privativa de la libertad en colonias penales agrícolas, donde puedan además hacer trabajos agrícolas que de alguna manera se computen como parte de la pena. Pero es que el gobierno y los negociadores de las FARC están allí en La Habana a espaldas del país creyendo que tienen todo el tiempo del mundo para seguir haciendo mensajes y declaraciones que no concretan la aspiración del pueblo colombiano de lograr una negociación que se cierre pronto, que garantice la terminación de todos estos crímenes contra el derecho internacional humanitario y que garanticen esa verdad y esa justicia, así tengan penas mínimas, pero que haya una reparación y que haya justicia. El pueblo colombiano
pide que el gobierno, que el presidente, que los negociadores entiendan que la paciencia se ha agotado, pero sobre todo que todo esto que está sucediendo está afectando muchísimo la confianza en Colombia, la confianza de los inversionistas, la confianza de los propios colombianos. Uno oye hoy otra vez gente que dice que va a sacar la plata, que no invierte más en el país. ¿Sabe qué pasa con eso, Jefferson? Se afecta el empleo. Aquí lo que más necesitamos es que la clase media colombiana tenga la posibilidad de prosperar. Para eso tenemos que generar empleos en el país, pero si se fugan los capitales, nada de eso va a suceder. Luego acá esta negociación realmente tiene que concluir pronto. Y si el propio gobierno no entiende eso, pues estamos realmente pasando por una situación crítica. Yo creo que el gobierno debería ponerse el plazo a sí mismo y decir, si no termina la negociación en una fecha X, por ejemplo, el 31 de diciembre de este año, yo como gobierno me paro de la mesa. Porque si no es posible acordar con las FARC un plazo, el gobierno debe autoimponerse a sí mismo ese plazo porque se lo exige la sociedad colombiana. Pues vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas a la pregunta que les planteamos el día de hoy. Si ustedes creen o no que esta negociación que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba, debe tener un plazo como posiblemente será planteada a los colombianos en las próximas elecciones del mes de octubre. Juan Alexander nos dice a esta hora que para él sí debe tener un plazo y muy corto. Olga Materón nos dice que es que se debe fijar un plazo para cada etapa, se debe tener seriedad y orden para lograr los objetivos. Opiniones de nuestros televidentes, vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.